Hola programador, en este video hablaremos del procesador. Empecemos por decir qué es un procesador o CPU. Este es un dispositivo electrónico formado por un conjunto de componentes con funciones específicas que están interconectados por varios alambres paralelos llamados buses. La función de un procesador es la de ejecutar programas almacenados en memoria. El procesador se encarga de buscar las instrucciones del programa, interpretarlas y después ejecutarlas. Los componentes básicos de un procesador son un conjunto de registros, que son localidades de memoria interna, una unidad lógico-aritmética, más conocida como ALU, que es el componente encargado de realizar operaciones tales como sumar, multiplicar u operaciones sobre bits, y una unidad de control, que es la encargada de buscar la siguiente instrucción, de codificarla y de mandarla a ejecutar. Otros componentes importantes con los que interactúa el procesador son la memoria, que es un grupo de localidades de almacenamiento externo a la CPU, los dispositivos de entrada y salida, que son dispositivos que nos permiten interactuar con la CPU. Los buses son recursos que comparten los dispositivos para intercomunicarse. La función del control de bus es la de gestionar su uso. La CPU realiza un proceso conocido como ciclo de instrucción, ciclo por el cual deben de pasar todas las instrucciones. El primer paso del proceso es conocido como fetch, que es donde la CPU obtiene de la memoria la siguiente instrucción a ejecutar. El siguiente paso es decode, que es donde la unidad de control analiza la instrucción para determinar todos los dispositivos involucrados en la misma. Tercer paso es read, en este paso se va por los datos. En el cuarto paso, llamado execute, se manda a que la ALU ejecute la operación indicada. Y finalmente el paso de write, que es donde se escriben los resultados. En el ejemplo se muestra el ciclo de la instrucción add, donde observamos que la instrucción viaja de la memoria hacia la CPU, donde la unidad de control determina que la operación a realizar es una suma, localiza los operandos, que son dos registros, R1 y R2, y que el resultado se debe de colocar en el registro R3. Ahora veremos un poco más de cerca los componentes más importantes para entender la manera en la que el procesador decodifica los datos binarios. Hablemos de los registros. Los registros son un dispositivo de almacenamiento que viven dentro de la CPU. La ALU toma los datos directamente de los registros. Para guardar un dato se debe de colocar el dispositivo en modo escritura, indicar el registro donde se guardarán los datos y colocar los datos en el bus de entrada. Por ejemplo, el conjunto de bits 1 seguido de un 1 a 12 bits indican que se quiere escribir lo que contiene el bus de entrada a 32 bits en el registro 1 a 12 bits. Para recuperar un dato se debe de colocar el dispositivo en modo lectura, indicar el registro que contiene el dato que necesitamos e indicar el bus de salida. Por ejemplo, el conjunto de bits 0 seguido de un 1 a 12 bits más un bit 0 indican que se quiere leer el contenido del registro 1 12 bits y que se debe de colocar en la salida 0 el resultado. Continuemos con la unidad lógico-aritmética, o ALU por sus siglas en inglés. La ALU es el dispositivo encargado de realizar el cómputo entre los operandos. Por ejemplo, la ALU puede realizar la suma, la multiplicación, los corrimientos de bits u otras operaciones lógicas. Cada operación cuenta con un código de bits únicos. La ALU requiere que los operandos se encuentren en los buses A y B. Además,
necesita el código asociado a la operación a realizar. Una vez realizado el cálculo, el resultado lo coloca en el bus de salida y en caso de desbordamiento, se encenderá la bandera de carry over. Por ejemplo, la operación 1 a 12 bits le indica a la ALU que debe realizar la suma de los operandos que están en los buses A y B. Para finalizar, hablemos de la memoria. La memoria es un dispositivo de almacenamiento externo a la CPU que nos permite guardar o recuperar datos e instrucciones. Para guardar datos debemos de colocar el dispositivo en modo escritura por medio de un bit, indicar la dirección en la que debemos de guardar, además del dato que se debe de almacenar. Por ejemplo, el conjunto de bits 1 seguido del 1 a 32 bits más otro 1 a 32 bits indica a la memoria que en la dirección 1 a 32 bits se escribirá el dato 1 a 32 bits. Para recuperar datos debemos de colocar el dispositivo en modo lectura por medio de un bit e indicar la dirección a partir de la cual queremos leer. Por ejemplo, el conjunto de bits 0 seguido de un 1 a 32 bits indica a la memoria que se quiere leer el dato guardado en la dirección 1 a 32 bits y que el dato debe de colocarse en el bus de salida. La intención del video es la de hacer visibles los bits que viajan entre los distintos componentes con los que interactúa una CPU y de hacer notar que los programas son un conjunto de datos y de instrucciones y que las instrucciones se procesan una a una. Gracias.